Otro punto que vamos a ver en el examen es el modo en que los patógenos bacterianos vencen las defensas del huésped. Aunque algunos patógenos pueden causar daño en la superficie de los tejidos, la mayoría de ellos deben perforarlos para causar enfermedad. Existen varios factores que contribuyen a la capacidad de las bacterias de invadir al huésped. Cápsulas. Algunas bacterias fabrican material de glucocáliz para formar cápsulas alrededor de sus paredes celulares. Esta propiedad aumenta la virulencia de la especie. La cápsula resiste las defensas del huésped porque altera la fagocitosis, el proceso por el cual ciertas células del organismo fagocitan y destruyen a los microbios. La naturaleza química de las cápsulas parece prevenir la adhesión de la célula fagocítica a la bacteria. Sin embargo, el cuerpo humano puede producir anticuerpos contra la cápsula y cuando estos anticuerpos están presentes en la superficie capsular, la bacteria encapsulada es destruida fácilmente por fagocitosis. Componentes de la pared celular. Las paredes celulares de ciertas bacterias contienen sustancias químicas que contribuyen a la virulencia. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. Produce una proteína resistente al calor y a los ácidos denominada proteína M. Esta proteína media la fijación de la bacteria a las células epiteliales del huésped y contribuye a la resistencia bacteriana a la fagocitosis leucocítica. La inmunidad a dichas bacterias depende de la producción corporal de un anticuerpo específico contra la proteína M. Enzimas. Se cree que la virulencia de algunas bacterias es facilitada por la producción de enzimas extracelulares, exoenzimas, y las sustancias relacionadas. Estos compuestos químicos pueden digerir materiales entre las células y formar o digerir coágulos de sangre, entre otras funciones. Coagulasas, sinasas, hialuronidasa y colagenasa. Como defensa contra la adherencia de los patógenos a las superficies mucosas, el organismo produce una clase de anticuerpos denominadas inmunoglobulinas A, aunque algunos patógenos pueden destruir estos anticuerpos mediante la enzima IgA proteasa. Variación antigénica. Algunos patógenos pueden alterar los antígenos de su superficie, es decir, esas proteínas que tienen la membrana, a través de un proceso denominado variación antigénica. En consecuencia, para el momento en que el organismo monta una respuesta inmunitaria, es decir, activa la tercera línea de defensa, la defensa adaptativa, contra un patógeno, este ya ha alterado sus antígenos y no se ve afectado por los anticuerpos. Penetración del citoesqueleto de la célula huésped. Los microbios se fijan en las células huésped, a través de adhesinas. Las interacciones desencadenan señales en la célula huésped que activan factores capaces de permitir el ingreso de algunas bacterias. El mecanismo real es provisto por el citoesqueleto de la célula huésped. Un componente importante del citoesqueleto es una proteína denominada actina, que algunos microorganismos utilizan para penetrar en las células huésped y que otros usan para desplazarse a través de las células y entre ellas. Los microbios producen proteínas de superficie denominadas invasinas, que reorganizan los filamentos de actinas cercanos del citoesqueleto. Una vez adentro de la célula huésped, ciertas bacterias pueden usar la actina para impulsarse a través del citoplasma de las células huésped y de la célula huésped a otra. La condensación de actina de un extremo de las bacterias las impulsa a través del citoplasma. Modo en que los patógenos bacterianos dañan a las células huésped. Anteriormente habíamos visto cómo vencen las defensas y ahora vamos a ver cómo las dañan. Si el patógeno supera las defensas del huésped, puede dañar las células de tres formas. Primero, por usar los nutrientes del huésped. Segundo, por causar daño directo en la cercanía inmediata de la invasión. Y tercero, por producir toxinas transportadas por la sangre y la linfa que dañan sitios muy alejados del sitio original de la invasión. Utilización de los nutrientes del huésped. Sideróforos. Se requiere hierro para el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas.
A fin de obtener hierro libre, algunos patógenos secretan proteínas denominadas sideróforos. El patógeno libera el sideróforo al medio para extraer hierro de las proteínas transportadoras, formando el complejo hierro-sideróforo. Entonces el hierro es captado por la bacteria. Algunas bacterias producen toxinas cuando las concentraciones de hierro son bajas, las cuales causan la muerte de la célula huésped y liberan el hierro que entonces queda disponible para la bacteria. Daño directo. Una vez que los patógenos se fijan a la célula huésped, pueden causar daño directo porque utilizan a la célula huésped para obtener nutrientes y generar residuos. Puesto que los patógenos metabolizan y se multiplican en las células, estas por lo general se rompen. Muchos virus y algunas bacterias intracelulares, por lo general, y protozoos que crecen en las células huésped son liberados cuando la célula se rompe. Después de su liberación, los patógenos que rompen las células se pueden diseminar a otros tejidos en cantidades aún mayores. Producción de toxinas. Las toxinas son sustancias venenosas producidas por ciertos microorganismos y a menudo representan el factor que más contribuye a las propiedades patógenas de estos microbios. La capacidad de producir toxinas de los microorganismos se denomina toxigenicidad. Las toxinas transportadas por la sangre o la linfa pueden causar efectos graves o fatales. De las alrededor de 220 toxinas bacterianas conocidas, casi el 40% causan enfermedad por dañar las membranas de las células eucariontes. El término toxemia se refiere a la presencia de toxina en la sangre. Las toxinas son de dos tipos generales sobre la base de su posición en relación con la célula microbiana: exotoxina y endotoxina.